Akenatón, conocido como el faraón hereje, nació en el año 1372 a.C. Nació con el nombre de Amenhotep, que significa Amón está satisfecho o hágase la voluntad de Amón. Era hijo del faraón Amenhotep III y de la gran esposa real Tille. Tuvo un hermano mayor llamado Tutmose que no vivió lo suficiente para gobernar. Llegó a tener el cargo de sumo sacerdote de Ptah en Memphis, un puesto que normalmente era asignado al sucesor. Pero este murió cerca del reinado 30 de Amenhotep III. Además de el hermano mayor, tuvo 5 hermanas: Sitamón, Genuctanet, Isis, Nebetá y Baquetatón. Una de las dos últimas sería la identidad de la momia llamada la Dama Joven, que es la madre de Tutankamón. Siendo un adolescente, se casó con una mujer llamada Nefertiti, de la cual se enamoró y por ella rompió muchas tradiciones. También se conoce que se casó con otra mujer, una mujer llamada Quilla, que sería una esposa secundaria, y a la cual se la menciona como amada esposa. Llegó a tener 6 hijas con Nefertiti, que fueron Meritatón, Mequetatón, Angesempatón, Neferneferuatón Tacherit, Neferneferurra y Setepenra. Se sabe que llegó a ser corregente junto con su padre. Posteriormente su padre muere y él asume el trono como Amenhotep IV. Este llegó a tener una gran fascinación por el dios Atón, un dios que ya existía pero que no se le adoraba tanto como a otros. Tanto así que llegó a cambiar su nombre de Amenhotep a Akenatón. Y su esposa agrega a su nombre Neferneferuatón. La devoción al dios Atón llegó a tal punto que cambiaron la capital, que se encontraba en Tebas, y construyeron una nueva ciudad llamada Aketatón, que significa horizonte de Atón. Esta es la que actualmente se conoce como Amarna. Incluso se cambió la religión de politeísta a monoteísta, siendo el único dios Atón. Se prohibió el culto a los otros dioses. Se clausuraron los templos de los otros dioses y se les quitó el poder y la importancia que tenían los sacerdotes. Al quitar a los sacerdotes de sus funciones, se evitaba el pago que anualmente se le hacía a ellos. Estas acciones no les gustó nada a los sacerdotes ni tampoco al pueblo, ya que estaban acostumbrados por generaciones a adorar libremente a sus dioses. Se construyeron templos para adorar a Nefertiti y a Akenatón, ya que el pueblo debía adorarles y ellos a su vez tenían que adorar al dios, cortando la relación directa del pueblo con el dios. Akenatón se casó con 2 de sus hijas, la mayor Meritatón y Angesempatón. Se cree que ambas llegarían a tener una hija cada una, pero que éstas no llegaron a edad adulta. Como se dijo anteriormente, con una de sus hermanas tuvo a su hijo Tutankatón. Este cambiará su nombre posteriormente a Tutankamón. Akenatón heredó de su padre un Egipto con buena posición financiera y económica. Por eso este pudo soportar todo el desorden que había causado Akenatón. Sin embargo, la abundancia no duraría mucho. Prácticamente Akenatón y Nefertiti eran corregentes, ya que incluso el nombre de Nefertiti se encontraba en cartuchos reales, algo bastante inusual. Ninguna gran esposa real anterior había llegado a tener tanto poder como lo tenía Nefertiti. Nefertiti acompañó a Akenatón a todos los eventos importantes que este tuvo, como por ejemplo recepciones con embajadores extranjeros. En el 10º año de su reinado, mandó a quitar todo nombre del dios Amón y de Mut, la esposa de este dios, de todos los monumentos, incluso hasta los cartuchos de los faraones anteriores que lo tenían, incluyendo el de su propio padre. Llegó a representar a su familia en situaciones cotidianas, demostrándose afecto, algo que era bastante inusual.
Las representaciones de esta época eran más realistas, sin ocultar los defectos físicos, como por ejemplo a Akenatón se le ve delgado pero con panza, no se le ve como un hombre musculoso y tenía una cabeza alargada, además tenía unas anchas caderas para ser un hombre. Se llegó a especular sobre enfermedades que podría tener el faraón para llegar a tener esa apariencia física que tenía en las representaciones, pero se cree que estas son representaciones artísticas y no tendría que ver con enfermedades. Antes el culto a los dioses se hacía más oculto, pero con el dios Atón el culto se hacía al aire libre. El pueblo no abandonó sus dioses y trataron de adorarlos a escondidas. Para la celebración del año 12 del reinado de Akenatón, la familia estaba completa. Es después de esta fecha que empiezan a surgir varias muertes, como la madre de Akenatón, Meketatón, Neferneferurra, Neferneferuatón Tacherit y Setepenra. Se cree que tantas muertes juntas se debe a una epidemia que azotó Egipto y afectó la familia real. El reinado de Akenatón duró 17 años. Se desconoce cómo fue el final de su reinado, ya que los faraones posteriores trataron de borrarlo de la historia. Con la muerte del faraón Akenatón, el culto al dios Atón cayó en el olvido. Se cree que después de la muerte de Akenatón, Nefertiti trató de gobernar en solitario, como Neferneferuatón y como Esmencarra. Aunque hay dudas sobre Esmencarra, que se cree que tal vez podría ser un hijo no conocido de Amenhotep III o un hijo no conocido de Akenatón. Posterior a esto, sube al trono Tutankamón y cambia su nombre a Tutankamón, casándose con su media hermana Angesenpatón, y esta se cambia el nombre a Angesenamón. Akenatón fue enterrado en la tumba real de Amarna. Sin embargo, sus restos fueron retirados cuando la corte volvió a Tebas y fue puesto en la tumba KV55 en el Valle de los Reyes. Los faraones posteriores trataron de borrarlo de la historia. Sus estatuas fueron derribadas y fueron utilizadas como material de construcción. Las rocas talladas fueron ocultadas para que nadie las volviera a ver. Sin embargo, fueron emergiendo a partir del siglo pasado, en el año 1920. De ellas es de donde se saca la mayor fuente de información sobre el faraón Akenatón. Según los análisis a sus restos, murió a la edad de unos 35 años. El cráneo lo tiene proporcionalmente más grande que el resto de su cuerpo. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, recuerda darle like, comentar y suscribirte.